¿Qué significa pensar? Probablemente esta es una pregunta que parece muy común. Sin embargo, en el fondo, tal vez muy en el fondo, lo que se intuye es que pasamos por alto la actividad misma de pensar. No solemos pensar acerca de pensar, solo tenemos pensamientos. Este video lo presento a ustedes en el marco del Día Internacional de la Filosofía, que se celebra cada tercer jueves de noviembre. Sin embargo, estoy seguro de que su contenido no tendrá ninguna limitación temporal. Hoy vas a aprender una nueva manera de entender la actividad principal, aunque no única, de la filosofía, el pensar. ¿Y por qué no? Vamos a hacerlo de la mano de Martin Heidegger a partir de su ensayo ¿Qué significa pensar? Claro, con el toque didáctico que sabemos poner en este canal para abrir la filosofía y ponerla al alcance de quienes siguen este proyecto. A propósito, recuerda que tus likes, comentarios, tu suscripción ayudan a generar más contenido en redes como este. Y si quieres aportar a su sostenimiento, te dejo abajo en la descripción del video un número de cuenta con el que puedes hacer una donación. Gracias por tu apoyo y vamos. El tema de este video es algo autopoético, es decir, se genera de la misma actividad que se está describiendo, porque para hablar del pensar debemos obviamente pensar. Así que ya de por sí es interesante que lo que vamos a decir se derive de su objeto mismo. Advierto eso sí que este video no se trata de conceptos ni psicológicos ni neurológicos del pensar, porque estas aproximaciones dan cuenta de otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué es pensar? Y ¿cómo pensamos? Las cuales difieren metodológicamente de la propuesta del texto de Heidegger, ¿qué significa pensar? O ¿qué quiere decir pensar en otras traducciones? Creo que si somos juiciosos en ese ejercicio, vamos a delimitar a lo filosófico nuestro abordaje del tema, sin demeritar, claro, lo que otras disciplinas han encontrado al respecto. La cuestión es fundamental en filosofía. Para Aristóteles, el hombre se define como un animal político y pensante. Es decir, pensar nos clasifica o nos define como seres racionales. Incluso otros seres animales podrían organizarse, pero solo nosotros seríamos los seres que tienen pensamiento. Toda la tradición occidental adopta esta concepción del hombre, ya que los esfuerzos que hacemos por definir el mundo los hacemos siempre a partir de la racionalidad. El mundo es para el occidental aquello que es definido en la palabra y por supuesto desde la razón. Y esta concepción alcanza su máximo grado de maduración con René Descartes a partir del cogito, el pensamiento, con su frase que probablemente ya se ha escuchado, pienso, luego existo. En ella subordina nuestra existencia al pensar, la enmarca, y la modernidad se encargó de ampliar ese marco racionalista, de trascenderlo al mundo mismo, es decir, a la civilización, lo que pone a todo el occidente moderno como sujeto de la razón, y esta se hace concreta en, por supuesto, el pensar. Una visión criticable para algunos sectores, pero bueno, eso es de otro tema. Déjame un comentario abajo si quieres que haga un video acerca de los efectos de la visión racionalista cartesiana de René Descartes para la modernidad. Si quisiéramos pasar solo por la superficie de la definición, vamos a un diccionario y leemos: formar ideas y representaciones de la realidad en la mente relacionando unas con otras. Tiene sentido, pero no nos responde a la pregunta y de hecho pasa de largo la connotación tan profunda que tiene. Así que nunca, pero nunca te quedes con la definición de diccionario. Jamás. Martin Heidegger fue un filósofo alemán, profesor, escritor y una figura muy influyente en el pensamiento filosófico de otros grandes autores como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Hannah Arendt, entre otros y otras.
Fue autor de una obra muy prolífica que contiene ensayos, libros, artículos y por supuesto ni hablar de su obra Ser y Tiempo, que le valdría un enorme reconocimiento, al punto de ser considerado por muchos como el filósofo más importante del siglo XX. Bueno, para otros no lo es tanto. De hecho, se le critican algunas cositas por allí. En su ensayo ¿Qué significa pensar?, Heidegger expone una visión muy interesante. Al leerla, confieso que quedé encantado por la manera en la que algo que parecía simple o difícil de argumentar por fuera de las ciencias pudiera tener una dimensión filosófica tan interesante. Aquí va. Heidegger entiende que el hombre es el ser que piensa porque es racional, así que su racionalidad se despliega en el pensar. Ahora bien, podemos pensar, pero esto no es garantía de que realmente seamos capaces de hacerlo. Es decir, nuestra esencia racional se ve invitada a ser en aquello que merece ser tomado en consideración, o sea, lo que nos gusta, ¿sí? Solo si algo realmente nos gusta, merece ser tomado en consideración y solo en ello somos capaces de pensar, pero no sabemos pensar. Para aprender a pensar, debemos atender a aquello que nos da que pensar y no lo hacemos. Dice Heidegger, lo preocupante es que todavía no pensamos. Entonces se pregunta Heidegger si acaso actuamos demasiado y por ello pensamos muy poco. Y sin embargo afirma que existe cada vez más interés por la filosofía, solo que ese interés va solo hacia lo momentáneo. Lo que resulta realmente interesante es fugaz. Hay interés por la filosofía, dice, pero esto no garantiza que de hecho pensemos. Este tiempo da que pensar y lo preocupante se muestra en que todavía no pensamos. Hasta este punto Heidegger aún no da respuesta al título del ensayo, solo está elaborando un piso para lo que viene. ¿Y por qué todavía no pensamos? ¿Nos dirigimos de manera insuficiente en lo que da que pensar? Si fuera así, solo sería cuestión de enfocarse más. Hay otra razón que nos presenta y aquí empieza ya Heidegger a definir. Dice que lo que está por pensar le da la espalda hace tiempo al hombre. Es típico de Heidegger este giro en el que A no sigue a B, sino que B condiciona a A, algo como al revés. Uno creería que es el hombre quien tiene la acción y se lanza hacia lo que debe ser pensado. Para Heidegger, lo que debe ser pensado vira, es decir, se aparta del pensante. Y en su darle la espalda, somos como tirados por ello hacia sí. ¿Sí? Nuestro pensamiento nota la presencia de lo que debe ser pensado. Lo nota porque es lo que nos gusta, ¿recuerdan? Pero ello no significa que sea capaz de aquello que le gusta. Y esto se le aparta. Simplemente capta su pensamiento. Nos atrae, pero se retira. Pensar significa entonces dirigir nuestra esencia racional hacia aquello que se nos esconde o se retira de nuestro pensamiento. Viene luego una parte polémica. ¿Qué podría decirse de la verdad de esta afirmación? De que lo que está por pensarse se retira de nuestro pensamiento. ¿Hay pruebas? ¿Es un hecho científico? Dice no, porque la ciencia no piensa. Sí, ya sé, científicos cancelando a Heidegger en 3, 2, 1, va. Pero bueno, ¿qué esperaban? Esto es filosofía y aquí se dicen las cosas que hay que decir. La ciencia no piensa, dice Heidegger, porque esta no está en la dinámica de la contemplación, de eso que se retira, sino que debe, en esencia, demostrar, es decir, deducir de presupuestos adecuados, hipótesis y por medio de una cadena, de una concatenación de conclusiones. Y demostrar es diferente de señalar.
que es lo que hace el pensar, por tanto la filosofía, que es franquear el advenimiento por medio de una indicación. Porque en ese atraernos ocultándose, que es lo que debe pensarse, estamos en la línea que nos lleva, nos indica a aquello que tira de nosotros, que nos atrae. Y en ese movimiento señalamos lo que se retira. El hombre es ante todo el que señala, el que muestra. Esto es, el que piensa. Entonces, mientras la ciencia deba aferrarse al método y ese método le exija asirse a unos resultados no definitivos, pero sí determinantes, no piensa, porque el pensar no alcanza resultados, sino que señálalo por pensar permanentemente. Se dirige sin parar hacia el objeto de consideración, aunque realmente nunca lo agota. Con todo esto, ¿qué significa entonces pensar? Dijimos que consiste en dirigir la razón hacia aquello que nos incita, pero se retira, se nos oculta. Así que, en últimas, por ello es que todavía no pensamos, a pesar de que somos los seres pensantes. Heidegger lo explica con el símil del nadar. Se aprende a nadar nadando, y el elemento en el que se nada es el objeto del nadador. Pero en el pensar no podemos alcanzar y agotar el objeto que da que pensar. Solo nos dirigimos a él y éste se nos retira. Así que el pensar nunca se realiza, siempre es un intento permanente. Y entonces, ¿qué podemos hacer si en verdad todavía no pensamos? Esperar, pero no es esperar de posponer, sino esperar tratando de encontrar ello que nos capte el gusto y se convierta en lo por pensar. Heidegger entonces llama a este casi pensar, percibir, un permanente estado de percibir. La perspectiva de este autor me llevó a pensar en cómo la filosofía se trata de un constante discurrir de ideas que no parecen tener final. En un tiempo esto me pareció agotador y sin sentido. ¿Cuándo vamos a llegar a agotar este tema? Me decía y realmente me exasperaba. Hoy entiendo que esa es precisamente la riqueza de la filosofía, que no espera agotar nada porque de hecho nada se deja agotar. Cuando creemos que un tema o una postura o una idea se ha resuelto completamente, la filosofía nos abre puertas insospechadas para continuarlo y continuarlo aún más. Si lo piensas bien, filosofar es proponer nuevas oportunidades para pensar, para problematizar y hallar caminos que antes no se nos mostraban por el afán de agotarlo todo. Es curioso cómo se desdeña de la filosofía actualmente como carrera o como actividad para dedicarse, pero al tiempo se valora la innovación y la creatividad como habilidades que brindan nuevas posibilidades abiertas. ¿Acaso no es eso la filosofía?